es Andrés Aciaín, es un amigo, es economista y es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Gracias por tu tiempo, Andrés. No, muchas gracias a vos. Primero, eh, dos temas. Uno es si por lo que estás viendo crees que se va a poder llegar a un arreglo para no tener un default. No porque el Estado vaya a tener más o menos plata con default o sin default, pero por las empresas privadas que quieran de pronto crecer, ¿no? Sí, sí, incluso tampoco sé si influye en gran manera en las empresas privadas, ¿no? Menos en un contexto como el actual, donde el financiamiento es escaso y mucho menos para un país periférico y sus empresas. Eh, Creo que el financiamiento internacional de las empresas, más que nada, viene de grupos vinculados o de acuerdos que tienen entre grupos. Porque si dificultaría algún acceso a las empresas sería a través de inversores institucionales que inviertan en acciones de empresas argentinas, pero ese financiamiento es mínimo para la Argentina y no es que se abriría por resolverse. Así que no creo que tampoco pase por ahí, ¿no? No es una cuestión así, sino más bien de evitar tal vez juicios a mediano plazo, inflar la deuda en forma Ahí judicial. justo dijiste juicios. Me pregunto, terminado la problemática del coronavirus en el mundo, ¿van a quedar muchos países con situaciones similares, o sea, de deuda, de no pago? Porque tal vez en el todo la palabra juicio quede como entre paréntesis por un tiempo. ¿Se Sí, entiende a yo creo dónde que es voy? probable, sí, 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 es probable que queden tanto países como empresas, ¿no? Me imagino que va a haber muchas empresas en situación de quiebra y convocatoria de acreedores, y también muchos países que no van a poder hacer frente a sus deudas externas. Es una situación brutal en términos, bueno, caídas de la actividad económica trimestrales que rondan el 15%, ¿no? Uh Estamos -huh. hablando. Eh, Niveles de déficit público que ya se proyectan en 20% del PBI. Entonces estamos hablando de una situación de total anormalidad económica, y claramente una situación de anormalidad económica no puede tratarse en términos mismos de resolución de pleitos entre acreedores y deudores, sean con el sector público o privado, en términos de la normalidad, ¿no? Entonces me parece que ahí va a haber que construir una legislación acorde, pero bueno, esto no se excede porque mucha de la deuda argentina está en tribunales internacionales, sobre todo en Nueva York, y sabemos que ahí el lobby de los estudios de abogados vinculados a grupos financieros es muy grande, ¿no? Entonces, cómo se construye esa legalidad es muy dudoso, y que defiendan intereses de países periféricos en esa construcción también lo es. Ahora, Por eso yo no legislar para soy adentro, porque también, optimista. Andrés, van a quedar empresas argentinas con problemas de juicios tal vez laborales, tal vez juicios con deudas de servicios, eh, con deuda con los bancos. ¿Vos crees que debería, en este marco excepcional, intentar legislarse para que quien tiene que arrancar de nuevo, que viene de -10, no se tenga que enfrentar de pronto a una problemática judicial inmediata? Mira, sí, claramente todas las situaciones, digamos, van a tener que analizarse en cuanto que cuando es un fenómeno social y masivo no queda alternativa, ¿no? Eh, pero bueno, lo que hay que tratar de hacerlo es privilegiando que no sea a costa de la pérdida de derechos, digamos, de los sectores del trabajo, etcétera, ¿no? Pero obviamente hay una situación de emergencia, esto ya se está viendo en la negociación entre CGT y UIA, digamos, hay un planteo de que todos entienden que es una situación de emergencia y hay que tratar de solucionarlo preservando básicamente la producción y los puestos de trabajo, ¿no? Que tienen que ser la prioridad. Y bueno, pero después atendiendo cuestiones que no pase como pasó con la ayuda salarial, que vienen los más vivos, empresas que tienen guita afuera, que están mandando utilidades y chupan de la teta del Estado, lo que después se le niega a un trabajador informal que no accede al IFE, o a una cooperativa de trabajo que no le están pagando el repo ni una ayuda salarial, ¿no? Nosotros estamos asistiendo a cooperativas de trabajo que como mucho acceden a 6.500 pesos por trabajador, cuando por ahí el grupo 3 Chin le pagan 32.000 pesos por trabajador, ¿no? Están esas injusticias que me parece que ahí es donde tienen que hacerse los ajustes
para que la política pública realmente llegue prioritariamente a los que más la necesitan, y que no sea aprovechada la crisis, como siempre, para concentrar la economía en los grupos más poderosos, ¿no? Y en medio de los derechos de los trabajadores. Es fácil de decir, ¿no? No tan fácil después de aplicarlo y realizarlo. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, mira, yo el escenario que veo más probable en términos de la negociación con los acreedores es que haya acuerdos parciales, ¿no? Con algunos grupos de bonistas mayoritarios, y probablemente queden algunos grupos afuera litigando o siguiendo las Pero negociaciones. negociando con lo mayoritario, lo minoritario no debe aceptar la decisión mayoritaria, no necesariamente. Depende del porcentaje, ¿no? Hay diferencias por bono y tipo de acuerdos, ¿no? En algunos se necesita mayoría del 65%, en otros del 85%, entonces me parece que por eso el escenario va a ser diverso. No creo que se llegue a un acuerdo con todos y se resuelva el problema de un día para el otro, sino más bien creo que va a quedar una resolución parcial. Veremos el nivel de los que, digamos, acuerdan, y eso va en cierta forma a dar una perspectiva de si se logra el nivel de solución del problema. Pero bueno, esa es mi opinión, que va a haber acuerdos más bien parciales. Como te decía antes, no creo que esto afecte a la economía argentina en términos de su financiamiento internacional, que ya está cerrado desde febrero de 2018, que fue la última colocación. Tampoco, como te decía, creo que afecte a las empresas, porque pensar que fondos institucionales van a invertir en acciones de empresas argentinas es una utopía, y en todo caso es muy minoritario también el impacto. ¿Se Ujú. acuerdan cuando fue el famoso que éramos declarados mercado emergente, que supuestamente iban a venir dólares para las empresas? Nadie puso un mango. Entonces, eh, no es relevante. La verdad que lo más relevante es que Argentina hoy en día no puede pagar la deuda externa, que está enfrentando una situación de emergencia como todos los países del mundo, agravado porque venía de una economía muy golpeada por la crisis que había dejado la gestión de Mauricio Macri, y en ese contexto, con unas cuentas públicas totalmente detonadas y unas cuentas externas con mucha tensión, ¿no? Estamos viendo tensión en el mercado cambiario. Bueno, hay que privilegiar que el uso de los dólares y los recursos fiscales sean para recuperar, intentar por lo menos recuperar la economía argentina, y no que se vayan por la canaleta del pago de la deuda o la fuga de capitales. La pregunta que te quiero hacer probablemente tenga que ver un poco más con lo político, ¿no? Porque mirando a Estados Unidos, digo, la primera vez que se le junta una crisis económica de Marbrader, crisis del 30, o sea, eso saben, de pandemia también saben, de crisis raciales también saben, pero es la primera vez que están las tres juntas, ¿no? Y, y 40 millones de tipos que se quedaron sin laburo. ¿Y qué veo yo aquí? Veo que probablemente la imagen de Alberto Fernández, que sigue alta, entra a molestar algunos sectores que son naturalmente antikirchneristas, antiperonistas, que son históricos macristas, este, y que me parece que están fogoneando eh, una bronca, una angustia que viene naturalmente de la incertidumbre de la propia crisis económica, de quién no puede vender, de la crisis de la pandemia, pero que encima la están fogoneando. Este, lo estoy viendo yo, lo ves vos. Mira, claramente la oposición quiere hacer su juego político, ¿no? Frente a un oficialismo que en el marco de la emergencia llama a la unidad y que se consolida políticamente, la oposición busca resquicios para constituirse. Yo creo que este giro de la reta de la ciudad, de ir levantando la pandemia, como tiene que buscar un lugar alternativo al del oficialismo, porque Uh-huh. si no se tiene que transformar en oficialista y desaparece como opción política, ¿no? Se subsume en el discurso oficial. Esto es una realidad de la ciencia política, que a veces es cruel en términos de efectividad porque se juega con cosas que son muy peligrosas, ¿no? Como en este caso la posibilidad de romper una política de salud global, ¿viste? Cuando uno pensaría, bueno, hay que dejar los intereses políticos más mezquinos en el corto plazo de lado, pero bueno, sabemos que la realidad es que esto no sucede. Después hay un desgaste natural de una política de pandemia que tiene que ver con el paso del tiempo. Parecido a cuando hay un paro, ¿no? Que al principio hay apoyo social y después cuando se extiende los quieren matar a los sindicalistas, y después cuando se extiende todavía más quieren matar a todo, el sindicalismo, el gobierno, el empresario. Uh-huh. Bueno, esto es muy similar. A medida que
empieza la pandemia, todos, el gobierno es un héroe, protege la salud, qué bien, hay aplauso, pero cuando se va extendiendo y la gente se empieza a desgastar, la situación económica se pioja, el desgaste de tanto tiempo de encierro, de cortar la vida social, y ya se empieza a generar un desgaste que el tema es cómo se canaliza, ¿no? Y la oposición intenta aprovechar ese desgaste Está natural bien, en pero una el situación desgaste en como la Ciudad que Autónoma, vivimos. a ver, yo veo Argentina por un lado y veo Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Cava, este, eh, primero, segundo y tercer cordón, este, por otro lado, es como si fueran dos países distintos, ¿no? Y el desgaste lo sufre la reta también. Sí, sí, claramente que sí, y quiere, digamos, esquivar ese desgaste parcial, poniéndose como en la vereda de la propuesta más abierta de levantar la cuarentena en nombre de la economía, en nombre de estas Ajá. cuestiones. O sea, en cierta forma quiere representar políticamente eso, que sería como representar una política diferente a la que está implementando el oficialismo. Me parece que quiere expresar eso, pese a que es el lugar de la ciudad de Buenos Aires, el lugar más grave en términos de contagio, y debería ser tal vez al revés, ¿no? El lugar donde más acentuada esté la cuarentena y las Con políticas total, de cuidado. comparto totalmente eso con vos, totalmente con vos. Es donde Creo que más ahí rápido se está duplicando. claro, por eso me parece que están jugando, digamos, en este caso, digamos, lo que queda de Cambiemos con la reta queriendo quedar como la figura que dirige la oposición, digamos, después de el desastre que fue la gestión y la implosión en términos de liderazgo. Me parece que la reta quiere tratar de quedar como el líder de la oposición a nivel nacional a costa de la salud de los porteños, ¿no? Me parece una política que es bastante jugar con fuego. Andrés, te agradezco la deferencia que tenés siempre para con la agencia de noticias de. Te dejo un abrazo grande. No, un abrazo para vos, Antonio.